Hola para todos, mi nombre es Mauricio Agudelo, soy el gerente de Vialtec y el día de hoy estamos en un episodio más de nuestro podcast Transformando la Nutrición Animal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el reemplazo de monensina sódica en ganado de carne y cómo con el uso de los probióticos microencapsulados hemos logrado resultados sorprendentes en cuanto a crecimiento y a sostenibilidad de la producción de carne ganadera. Hoy me acompaña un gran colega, amigo y compañero de trabajo, el médico veterinario, magíster en ciencias animales, Nicolás Ramón. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo te ha ido, Mauro? Muy bien, muchas gracias, Nico. Bueno, bienvenido a este espacio donde vamos a tratar de desagregar un poco de qué se trata este artículo científico a partir pues, de toda tu experiencia en el tema ganadero. Bueno, Nico, entonces la idea de la conversación es irnos desde el resumen, cuál fue como un poco de contexto de por qué se hace este tipo de trabajos, irnos a los resultados y terminar con unas conclusiones. Si querés primero contanos un poco más como de tu historia como profesional en el ámbito de la ganadería. Gracias, Mauro. Sí, ve. Mi historia a nivel de nutrición y reproducción en ganadería comienza más o menos hace unos 15 años. Vengo trabajando en todo el tema de desarrollo, digamos, sostenible en la producción ganadera, básicamente mejorando los indicadores que a todos los ganaderos al final del día le interesan en cuanto al tema de ganancia de peso diario o también el tema reproductivo. Digamos que si no hay reproducción en las vacas, pues finalmente no hay producción de carne, ¿cierto? Si no hay producción de pasturas, pues finalmente no hay producción de carne. Y pues en este trabajo lo que intentamos es buscar cómo ser más eficientes a nivel ruminal y cómo esto nos lleva a unos mejores indicadores y disminuir ese tiempo en todo lo que es la cadena de producción de carne en Colombia. Básicamente ha sido siempre como un reto el encontrar alternativas diferentes a lo que se utiliza hoy en día y que finalmente no fue diseñado para este tipo de trabajos como son los promotores de crecimiento. Digamos que los antibióticos fueron creados para poder combatir bacterias que causaban una enfermedad o generaban una sintomatología en los seres vivos, y en este caso se utilizan para el control de unas bacterias que digamos pueden ser o no han sido estudiadas a profundidad para el tema de eficiencia. Entonces digamos que ha sido un reto el tema de trabajarlo, y pues gracias por el espacio para poder digamos que investigar alrededor del tema y poder encontrar datos el día de hoy. Listo, vamos como para aclarar un poco a nuestra audiencia. En Vialtec hemos definido unas declaraciones importantes de cuál es nuestro trabajo, y una de ellas es la que vienes contando muy en detalle, que es la resistencia a los antimicrobianos. Como lo mencionaste, los antibióticos pues se han utilizado para diferentes finalidades, y en la nutrición animal una de esas finalidades ha sido promover el crecimiento con unos efectos secundarios que ya han sido ampliamente estudiados y que generan unos efectos nocivos para la salud en general, tanto animal como ambiental y como humana. La lucha tecnológica que tenemos algunas compañías como lo es Vialtec es encontrar alternativas para ese tipo de aditivos sin perder eficiencia, que también, como nos estabas contando, es súper relevante a la hora de tener una producción sostenible de proteína animal. Dentro de tu experiencia, dentro de tu conocimiento, ¿qué tan importante en la ganadería de carne, en rumiantes, qué tan importante es mejorar la digestibilidad de las pasturas, o por qué las pasturas juegan un papel fundamental como la variable de entrada para una mayor producción de carne? Muy buena pregunta, Mauro, porque en Colombia, hablemos de datos, en Colombia más o menos el 85-90% de la ganadería colombiana se encuentra en el trópico bajo, es decir, en pasturas de regular calidad. Normalmente son también fincas que tienen una extensión supremamente grande, y el manejo de estas fincas hace que las pasturas o la calidad de la pastura en el momento dado no llegue a las condiciones alimenticias ideales. Esto hace que sea un pasto mucho más fibroso y que finalmente también entremos en un concepto de subalimentación en la ganadería. De las 23 millones de cabezas de ganado que se encuentran hoy sacando las de lechería, estamos hablando de 20 millones que están en este tipo de pasturas, y siendo más eficientes con el pasto que hoy día tienen, pues finalmente vamos a tener mejores ganancias de peso. Siendo una alternativa a la sustitución de pasturas de mejor calidad, no económica para el ganadero, debemos acostumbrar a ese rumen y a esos microorganismos
a poder ser más eficientes en la comida normal que tienen los animales. Ok, entonces, si estoy entendiendo bien, o sea, la fibra va entre mayor cantidad de fibra o mayor enlaces pues fibrosos al interior de un pasto, se puede considerar que el pasto tiene menos calidad. Sí, y esa menos calidad la podríamos interpretar como menor potencial de ser transformado en nutrientes que el animal va a aprovechar para crecer. Correcto. Sin embargo, los rumiantes pues y su rumen lleno de miles de microorganismos con diferentes rutas metabólicas y diferente producción de enzimas, existe una comunidad capaz de mejorar o de degradar, de romper esas fibras y aprovechar esas, porque al final recordemos que una fibra, hay fibra insoluble, soluble, pero digamos que la fibra indigestible de la que hablamos acá, que se conoce como FDN, que es como hemicelulosa, celulosa y lignina, o FDA, que es como una, FDA es más solo lignina. Más solo lignina, exacto. Pero ese grado de lignificación, que es otra molécula que envuelve mucho a la celulosa, evita que de esa celulosa se pueda sacar se pueda extraer, exacto. Porque la celulosa es un polisacárido de glucosas con un enlace no digestivo. Y siendo un organismo vivo, el pasto a través del tiempo viene perdiendo su calidad composicional, llevando a que este espacio crezca más. Entonces, volviendo al tema de datos, en el tiempo exacto, se hace más fibroso, menos indigestible. Menos indigestible, exacto. Es decir, menos digestible, más exacto, indigestible. Exacto. Entonces, volviendo al tema de datos, la mayoría de las ganaderías no alcanzan a rotar los potreros a la edad de la pastura o de cosecha de pastura, que es un concepto que deberíamos manejar como ganaderos, y es, el pasto es una cosecha, es un cultivo y se debe manejar como tal. Por ende, tiene ciertas edades en la cual se alcanza el mejor grado de nutrición de la pastura, pero desafortunadamente por ser tan extensas las fincas, ese día se sobrepasa o no llegamos a ese día. Por ende, a muchos ganados le toca ese pasto viejo. ¿Y qué efectos tiene el cambio climático, por ejemplo, en esas mismas pasturas? ¿El exceso de sol o el exceso de lluvia? Finalmente, más que todo, la intensidad lumínica es uno de los aspectos más importantes, donde el día, periodos más abiertos, más cerrados o periodos más cortos inducen en la producción de la biomasa de la pastura, cada vez produciendo menos en ciertos periodos del tiempo. Entonces, la biomasa o la cantidad de pasto producido, que mucho es nativo y son mezclas de pasturas a nivel de campo, pues finalmente no alcanza a producir el volumen que se requiere. Y recordemos que diferentes grupos etarios en los momentos fisiológicos de los animales requieren condiciones o nutrición diferente, digamos que mejor nutrición que otros, ¿cierto? Cercanos al parto, en el momento del destete, finalizando la ceba, pues finalmente se requieren mejores componentes nutricionales. Entonces, por esto que pudiendo tener la alternativa de ser mucho más eficientes, logramos digamos que aprovechar un poquito más ese cultivo que tenemos en el suelo. Ok, entonces aquí se genera, creo que una de las hipótesis fundamentales que trabajamos y que hemos probado en Vialtec, y es, en la medida en la que hagamos o tengamos un rumen más eficiente, que sea capaz de romper esa pared fibrosa que tiene las pasturas por diferentes razones como las que has explicado, vamos a tener un mayor potencial de nutrientes para que el animal los termine usando en diferentes procesos fisiológicos. Y eso es como el primer punto, ¿cierto? Cómo lograr que un animal tenga una mayor eficiencia alimenticia a partir de una materia prima, en este caso altamente fibrosa. Correcto. Y la aproximación es reconfigurar el microbioma ruminal de forma tal que permita aumentar esa digestibilidad. Y para eso, ¿qué hacemos? ¿Hacemos pruebas in vitro? ¿Hacemos pruebas in vivo? El proceso para ese trabajo arrancó de una simulación, y como bien lo mencionabas, el rumen es un órgano muy complejo con diferentes, digamos que variables alrededor, movimiento, pH, cantidad de líquido, y en ello juega un papel importante los microorganismos que son de tipo levaduras, hongos y protozoarios, ¿cierto? Y bacterias, perdón. Dentro de ellas, pues finalmente arrancamos con un modelo donde se utilizó un Rusitec, que es un rumen de flujo continuo que tiene la capacidad de simular las condiciones a nivel de laboratorio y poder revisar qué ocurre a nivel de la fermentación específicamente de ciertas pasturas. Esos son trabajos que hace mucho tiempo se han hecho, específicamente para mirar qué pasturas son más degradables, y en eso nos basamos en la primera parte del trabajo. Necesitábamos buscar
cuál era el pasto más representativo o la calidad de pastura más representativa para hacer las condiciones, digamos que comparables al tema campo. Ok, entonces como el artículo que estamos discutiendo hoy es el reemplazo de monensina sódica por probióticos microencapsulados en ganadería de carne, abordamos la primera parte del problema de los antibióticos, el problema de la digestibilidad de las pasturas fibrosas y cómo reconfigurar el rumen nos permite hacer eso. Posteriormente, entonces hicimos un diseño experimental en un simulador llamado Rusitech, en el cual validamos dos tratamientos, ¿cierto? Un tratamiento con monensina sódica, que es lo convencional, y un tratamiento con probióticos microencapsulados. Correcto. Este simulador nos permite correr de forma paralela mini rúmenes o mini vacas, pues, que nos van a dar una información valiosa sobre si somos capaces o no de mejorar la degradabilidad o la digestibilidad de esa pastura. Sí, estamos de acuerdo. Digamos que ahí el tema de la monensina sódica, ¿por qué? Porque se ha utilizado a través de los últimos 25, 30 años como un modulador de ciertas bacterias que aprovechan esas fibras o que aprovechan esa nutrición, esos componentes que entran al rumen y se los guardan para ellas y no son ofrecidos finalmente para el animal. O sea, la monensina lo que hace es controlar cierto tipo de bacterias que finalmente evitan este proceso y hace más beneficioso controlar es matar. Controlar son bactericidas específicamente, de gram positiva, ¿cierto? Y la mayoría de estas bacterias, pues finalmente no se han estudiado a profundidad si son benéficas para el animal. No es selectivo hacia un tipo específico, sino una familia muy grande. Ok. Personalmente, ¿tú crees que la monensina debería ser eliminada de la ganadería? Personalmente considero que debería ser eliminada de la ganadería. ¿Por qué? Digamos que después de entrar en todo este proceso de estudiar a nivel de detalle el tema de microbioma, genes de resistencia y demás, considero que la relación y la comunicación en un microbioma entre bacterias puede pasar genes en algún momento dado que lleven a complicaciones del punto de vista de salud humana y animal, que como lo hemos visto con otros antibióticos. Y desafortunadamente la forma de dosificación de la monensina sódica hoy en día en los diferentes balanceados o sales mineralizadas lleva a subdosificaciones o sobredosificaciones en la alimentación. Y ese es el primer, digamos que, situación o prohibición del uso de los antibióticos, y tenemos una historia, una historia donde el mal uso de antibióticos ha generado ese tipo de cosas. Contame más en detalle de este tema de subdosificación o sobredosificación. Hay unos grados de toxicidad en la sobredosificación. Sí. ¿Qué importancia tiene la subdosificación? La farmacología, perdón, la farmacología tiene siempre unos estudios de dosis letal 50 que maneja que da unos datos de dónde comienza a hacer efectos secundarios o tóxicos para el organismo y por otro lado no alcanza a hacer su efecto. Cuando hablaba de la sobredosificación o subdosificación es que siempre se garantiza que los animales deben consumir de 150 a 180 miligramos animal día en el tema de carne y de 250 a 280 en lechería especializada. Cuando lo llevamos a un concentrado, pues nosotros no alimentamos los animales casi específicamente controlado en el caso de la lechería, en el caso de la ganadería, lo que hace que en ocasiones pues finalmente sobrepasen esta dosificación porque es consumo voluntario. Estos consumos voluntarios sostenidos en el tiempo finalmente pueden llegar a problemas cardíacos diagnosticados en algunos animales, desfaunaciones a nivel ruminal y pueden causar la muerte inesperada, que sabemos que pues, el diagnóstico de los animales que se mueren aquí en Colombia pues finalmente no llega hacia la base de la enfermedad, sino se murieron. Muchas veces puede haber sido una muerte por esta causa sin ser diagnosticado. O sea que hay una dosis establecida que se mete en alimento balanceado o en sales, pero los animales tienen un consumo a voluntad. Entonces hay animales que tal vez se sobredosifiquen a sí mismos pues por su condición de consumir más, y eso en el tiempo puede causar estos problemas de defaunación que pueden causar enfermedades o llegar a un nivel de toxicidad con efectos nocivos para la salud del animal, inclusive hasta la muerte. Y de más que se pueden presentar problemas en las producciones que no son diagnosticados, y repito, miren, el promedio, digamos, en ganadería de leche de consumo de concentrado está entre 6 y 7 kilos animal día en Colombia, pero pueden haber animales que pueden sobrepasar este consumo, llegar hasta 10, 12, 13, 14, 15 kilos de concentrado. Desde la planta de concentrados, la monensina sale dosificada para que el animal se consuma 200 miligramos animal día, y eso en 6 kilos. Si se va hacia 12 kilos, se estaría consumiendo 400, 500, 600 miligramos animal día. Y esto puede causar
si es un efecto no selectivo del antibiótico sobre los microorganismos que están allá, puede haber muerte masiva de bacterias, liberación de toxinas y comienza un cuadro clínico alrededor del tema que puede generar una enfermedad, y muchas veces estamos buscando otro tipo de enfermedades donde la enfermedad se encuentra presente en este caso. Entonces, considero que no debe ser utilizado para este tipo de situaciones, y pues no sabemos en este momento más adelante qué puede ocasionar. Ok, todavía digamos que está en proceso el levantamiento de información sobre los efectos a largo plazo del uso continuado del antibiótico mononcina sódica. Aunque algunos países ya lo tienen libre, aparte de Europa ya dijeron no más mononcina sódica en ciertos países. Sudamérica, Estados Unidos, Centroamérica ha sido un poco reacio a este tipo de sacarlo. No me preguntes por qué, no sé en este momento cuál es el tema del por qué no lo están haciendo, pero de hecho grandes potencias han expuesto ya en congresos la eliminación completa de ese tipo de antibióticos en el consumo animal. Claro, ese es también entonces un dolor del mercado sostenible de carne a futuro, y es la reducción en general de los antibióticos por los efectos secundarios. Dentro de esa categoría cabe también la monencina. Entonces, al ser también una necesidad latente que está asociada a una producción más sostenible de carne, pues nos lleva a evaluar sustitutos o reemplazantes que desde su misma concepción o naturaleza tienen una mayor sostenibilidad, como los probióticos microencapsulados. Correcto, es una alternativa que finalmente no va en contra de la capacidad o la necesidad del rumen que estén microorganismos vivos allá adentro. Va a modular una población, a controlar, digamos que podemos hablar de controlar o sobreponer sobre cierta población para ser más eficiente dentro del trabajo para lo cual está diseñado el rumen, o para lo que los microorganismos están diseñados. Recuerden que los microorganismos que están ahí están diseñados para degradar pastos o fibras o material vegetal, ya que es la condición normal de un rumiante. Ok, entendido. Bien. Entonces, volviendo a nuestro sistema de simulación Rusitech, en el cual evaluamos dos tratamientos, uno con monencina y otro con probióticos, la idea era evaluar si esos dos tratamientos, cuál tenía un impacto más relevante sobre la digestibilidad o degradabilidad La degradabilidad. ¿Por qué no nos amplías un poco esos dos conceptos? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Digamos que la degradabilidad en estos modelos del Rusitech, lo primero que se busca es poder modular que el pH del rumen, que es muy importante, no cambie cuando se hacen ese tipo de trabajos, no se module, ya que cualquier variación del pH mataría ciertos microorganismos y puede causar un cuadro patológico en los animales. Segundo, la degradabilidad es la capacidad que se tiene en el rumen de poder partir y poder desglosar la mayor cantidad de partículas y poder obtener de ese sustrato inicial la mayor degradación de sustrato para que pueda ser, digamos que, utilizado y absorbido por el animal, que ahí es donde entra la digestibilidad, la capacidad digerible de esa fibra, la capacidad digerible de esa proteína y de todos los componentes en los cuales se desglosó el sustrato inicial. Tenemos que hacer las dos diferencias. Aquí, ¿por qué degradabilidad? Porque finalmente es una alternativa mucho más rápida y en el cual se enfoca la eficiencia ruminal. Digestibilidad ya un poco más a los segundos planos del tracto digestivo. Es como una segunda derivada, sí, es un proceso más específico, ok. Entonces, montamos el simulador con los dos tratamientos y ¿qué resultados obtuvimos en esa primera evaluación de simulación? Listo, el periodo de trabajo es de 17 días. En los primeros 14 días todo el sistema se estabiliza, todos los días se alimenta. ¿Qué es alimentar? Es colocar la pastura que el animal normalmente consume con el sustrato, ya sea sal mineralizada, que fue en este caso el vehículo el cual utilizamos, donde normalmente reemplazamos la monencina, o el concentrado. Eso se hace durante los 17 días y solamente hacen mediciones en los últimos 3 días, garantizando que los primeros 14 fue acostumbramiento de todo el proceso como tal. Al final, lo que se midieron fueron las degradabilidades de la materia seca, de la materia orgánica, de la proteína y las fibras, teniendo de fibra detergente neutro y fibra detergente ácida, y el pH, como lo había mencionado. En todas ellas se encontró que se aumentó la degradación de la pastura, de las diferentes fibras, de materia seca, de la proteína, se aumentó hasta en un 11-12% promedio en cuanto a la diferencia con la monencina sódica. O sea, de los dos tratamientos que teníamos, el tratamiento con probióticos mejoró la degradación de las fibras hasta en un 11%. Hasta un 11% fue la degradación. Eso fue lo que se obtuvo. Y eso fue estadísticamente. Eso fue estadísticamente significativo. Se encontró significancia específicamente en las degradaciones de las fibras, en la digestibilidad de la materia seca orgánica
y no se encontró o ligeramente en la proteína cruda, ¿cierto? Ya que la proteína cruda es un tema más de digestibilidad. En este caso, pues los enfocamos, o específicamente nuestro punto era ser más eficientes a nivel ruminal, lo cual lo lograron los probióticos microencapsulados. Entonces, digamos que esa es la primera parte del estudio, pero no termina ahí. No termina ahí. ¿Por qué no termina ahí? Porque cuando nos hace ese tipo de trabajos, cambiando, sustituyendo aditivos, esa degradación finalmente al ganadero, al formulador o a la persona que está después del proceso científico no le dice absolutamente nada. Lo que finalmente le debe tocar al ganadero, la parte económica, es cuánto de esa degradabilidad finalmente se convirtió en gramos de animal día, porque al final del día eso es lo que importa en este proceso, ¿cierto? ¿Qué tanto aumentó esa ganancia de peso? Entonces, como decía, no quedó ahí. Una vez obteniendo este resultado, se decidió arrancar con unas pruebas de campo. Se hicieron 4 fincas a nivel nacional, simulando las mismas condiciones obtenidas en el primer ensayo de tipo in vitro. Y es el mismo producto, la misma calidad de pastura, los animales pues finalmente que fueran muy parejos y que simularan las condiciones ambientales, porque ahorita estábamos solamente simulando el tema ruminal, pero hay otras condiciones ambientales de genética de animales, número de animales, etcétera, que estábamos evaluando. Ok, entonces pasamos del simulador in vitro a una segunda etapa que ya fue un trabajo in vivo. Bueno, Nico, entonces estábamos hablando que tuvimos un primer trabajo en el cual hicimos un simulador in vitro, y como los resultados fueron prometedores desde el punto de vista de degradación, nos movimos a una segunda etapa que es un ensayo o un trabajo in vivo, sí, ya con animales, teniendo condiciones similares como pasturas, cantidades y los mismos tratamientos en grupos homogéneos de animales en diferentes fincas. ¿Cuántas fincas usamos y cuánto tiempo duró esta evaluación in vivo? Utilizamos 4 fincas en el territorio nacional que comprendía Antioquia, Córdoba, Llanos Orientales y algo del Arauca, buscando simular las condiciones que vos mencionabas, donde se representaba toda la ganadería colombiana. Las fincas nos teníamos que acostumbrar a los diferentes digamos que condiciones de la finca, porque normalmente cuando se sale a campo es algo muy importante de lo que se ha venido haciendo del tipo de simulaciones con Rositegui y demás. Cuando se sale a campo estamos bajo las condiciones de lo que el ganadero permite hacer con sus animales. Entonces los tiempos fueron, digamos que 60 días en una, en otras fueron 80 días, en otras fueron 70 días, no fueron tiempos homogéneos. ¿En qué etapa del crecimiento del animal se hace esto? Todo se levante de animales es lo que más realmente se utiliza, porque la ceba, con el tema de fluctuación de precios, en cualquier momento pueden vender los ganados. Entonces, digamos que el levante, conocido como levante o preceba, esos son los momentos en que más aseguran que los animales los dejen en la finca. ¿Normalmente cuánto dura un levante? ¿O de qué kilos a qué kilos van? El levante comienza desde más o menos el destete promedio nacional, unos 160 kilos hasta los 320, 340, dependiendo del potencial de ceba de la finca. Se van a 500 o terminan a 550 kilos. Pero okay, depende del manejo de la finca, el volumen de animales que tengan, en fin. Ok, entonces ya en el ensayo in vivo, en estas 4 granjas, con estos grupos de animales y con esa duración, se corrió nuevamente los 2 tratamientos. Sí, sí. ¿Y qué obtuvimos ahí? Y además de qué desafíos hay pues en in vivo. Es importante tener presente que en ese ensayo, para poder garantizar la homogeneidad del producto, todo el suplemento se fabricó en una empresa como tal que garantizaba el coeficiente de variación, para poder asegurar que el mezclado correcto de la monencina y los probióticos en este caso estuvieran en las mismas condiciones. Importante mencionar eso. Y el vehículo era una sal. El vehículo era un suplemento mineralizado, ¿sí? Que se utiliza hoy en día comercialmente en Colombia. Ahí voy a hacer también como una anotación, porque los suplementos mineralizados altos en minerales, y entre esos minerales pues la sal, son muy fuertes o difíciles de manejar cuando se combinan con cepas o bacterias vivas como probióticos. Es cierto. Entonces de ahí la necesidad, y por eso el artículo es microorganismos microencapsulados, porque esa condición que tienen que resistir de mezclarse con sal, de estar en un potrero expuestos a condiciones de humedad, de agua, de manejo. Y qué bueno que lo mencionas, porque dentro del ensayo se tuvo esa precaución. Una vez se produjo el producto, se hizo una recuperación de los microorganismos
llegando por encima del 90% de lo formulado. Entonces, digamos que esas condiciones de sal, minerales, azufre, lo que sea alrededor del tema, pues finalmente la microencapsulación soporta y es capaz de permanecer los microorganismos durante el tiempo de suministro de sal y demás, ¿cierto? Es más, ahí hago un paréntesis y los invito, si quieren saber más de microencapsulación, también hay un podcast muy específico de las técnicas de microencapsulación que utilizamos y diferentes aplicaciones. Entonces pueden ir a buscar ese video y escucharlo cuando tengan tiempo. Ahora no, sí, pero igual yo te ayudo con otro tema, y es porque es importante desde el punto de vista nutricional para los formuladores y las personas que se encargan de todo el proceso de mezclado y de producir un producto, qué tanto sobreviven esos microorganismos en ese producto después de ser fabricado. Eso es sumamente importante porque si no se garantiza esto, no están colocando probióticos vivos, sino están colocando prebióticos cuya función va a ser un poco diferente para que lo tengan presente en la formulación también. E incluso que resistan la inclusión dentro del alimento, sal, concentrado, y que además resistan los procesos digestivos para que se liberen, por ejemplo, en este caso, rumen y hasta intestino. Esos resultados vienen saliendo ya calienticos. Yo creo que para más adelante vamos a tener resultados de recuperación en 3 modelos in vitro, in vivo y simulado gástrico para recuperación de microorganismos en rumiantes, ¿cierto? Que es un trabajo bastante interesante. Sí. Entonces, continuando con este trabajo, pues finalmente se hizo todo el manejo de garantizar que los animales de los dos grupos tuvieran las mismas condiciones y se arrancó con una ganancia de peso inicial. Se hizo una ganancia de peso al intermedio, casi a los 30 días, a los 60 o a los 120 días, dependiendo de lo que duró la prueba, para poder garantizar y poder revisar cuánto fue la ganancia de peso durante todo el proceso y poder corroborarlo con esa degradación que tuvimos, esa mejor degradación que tuvimos a nivel del ensayo in vivo. ¿Qué resultados se obtuvieron entonces? En las 4 fincas el resultado fue superior, digamos que en algunas fueron 9 kilos por encima de ganancia promedio mes, lo que nos llevó a un promedio de 115 gramos más de ganancia de peso diaria en los animales. En el grupo que tenía en todos los grupos que tenían probióticos fueron 115 gramos más de ganancia de peso diaria que los que tenían monensina en todas las fincas. Digamos que la eficiencia fue muy superior, esos son 3,5 kilos de ganancia de peso mes. Y si nosotros llevamos eso a tiempo, pues finalmente estamos disminuyendo la velocidad o el tiempo de la ceba en los animales. O sea, estamos acelerando la ganancia de peso y por ende disminuyendo el tiempo de estadía de los animales en granja, lo cual permite que la granja pues tenga un mayor ciclo, mayor productividad de carne por año. De hecho, el promedio nacional se encuentra en esos datos extras que tenemos acá, que no están dentro del trabajo, pero fincas que manejaban promedios de 32 meses desde del nacimiento, quitándole los 8 de lo que es el destete, más o menos hablando de unos 24 o 26 meses. Hoy en día, con los productos que se utilizan, los probióticos de nosotros en campo, están llegando a los 18 o 19 meses en la ceba, que es un dato bastante interesante. Y que finalmente se puede trasladar en tener más animales o mejorar la rotación de las fincas. Entonces acá, yo ahorita dije que uno de los declaraciones importantes que hacemos en Vialtec es, por ejemplo, la sustitución eficiente de antibióticos promotores de crecimiento, y hoy estamos hablando específicamente de la monensina sódica. Pero acá se nos abre la puerta de otra declaración fuerte en la cual trabajamos, que es aumentar o la promoción del crecimiento libre de antibióticos. O sea, estos aditivos reemplazan antibióticos y por ende reducen todo el efecto de salud colateral que eso genera, como reducción de genes de resistencia, que también hay un podcast asociado a eso, pero reduce genes de resistencia, reduce bacterias pues patógenas que están ahí, pero además promueve el crecimiento, hace que los animales ganen más carne, sean más eficientes. Entonces ya podríamos decir que nuestro trabajo in vitro, donde se aumentó la degradación de las fibras, esa degradación o esas moléculas degradadas se fueron a una mayor producción de carne. A una mayor producción de carne. En este caso, ¿cierto? Puña también, tenemos esto en lechería también, donde podemos encontrar unos resultados bastante prometedores, vamos a ver más adelante, pero sí, Mauro, básicamente ese 11% promedio en la degradación de las fibras, en la materia seca o en la orgánica, finalmente parte de eso, no sabemos cuánto, es poco fácil cuantificarlo, se fue para una mejor ganancia de peso. Que terminó siendo hasta 115 gramos animal día superior con el grupo de monensina sódica.
¿cierto? Entonces esto nos da, pues, nos llena pues de mucha emoción y nos permite soportar de una forma importante cómo reconfigurar un rumen con microorganismos eficientes permite maximizar el crecimiento, y lo cual nos da también una brecha, porque de acuerdo a la fibra o de acuerdo al alimento que estén teniendo estos animales, pues sabemos que con microorganismos eficientes hay un potencial de seguir explotando ese crecimiento de una forma sostenible, evitando los efectos colaterales de los antibióticos. Correcto, correcto. Y pues no siendo parte del trabajo, durante el tiempo de los trabajos siempre nos hemos enfrentado, y no solamente en Vialtec, sino en muchas empresas se enfrentan a situaciones de poder sostener ese tipo de pruebas en granjas comerciales, debido al costo que tiene estos animales, o que representan esos animales para un productor ensayando aditivos nuevos. Entonces, parte de ese trabajo, después de estos resultados, nos atrevimos a hacer una simulación de Monte Carlo. Ya ese concepto de Monte Carlo, ya ahorita lo vas a explicar vos, que tenés un poquito más de experiencia en eso, pero finalmente lo que queríamos hacer era tratar de encontrar predicciones a futuro de esos resultados. Bueno, gracias por mencionar eso, es una parte importante dentro del trabajo. Como Nico bien lo está contando, el costo de obtener un dato biológico, por ejemplo, de hacerle seguimiento a X cantidad de animales durante un tiempo específico, repercute directamente pues en cada una de las fincas, en los tiempos de las personas que tienen que hacer mediciones adicionales, y en la dinámica del mercado, porque a veces los granjeros tienen que vender animales o algo ocurre en el mercado que evita que la prueba se lleve a cabalidad. Esto hace que los datos biológicos que uno obtenga de una finca a veces sean insuficientes para correr modelos estadísticos y tener diferencias estadísticas. En este caso teníamos 4 fincas, teníamos una cantidad de animales importantes, pero aún así algunas diferencias todavía necesitaban de una mayor data. Para hacer eso, una de las tecnologías que más se vienen utilizando son las simulaciones o la generación de datos sintéticos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo genero datos sintéticos a partir de datos reales biológicos? Hay diferentes técnicas. En este artículo nos enfocamos en una que se llama simulación de Monte Carlos. La simulación de Monte Carlos básicamente lo que hace es que mira el tipo de distribución probabilística de los datos, y a partir de esa distribución y basado en una ley que se llama ley de los grandes números, se generan datos con un algoritmo. Esos datos siempre van a estar dentro de la misma distribución de probabilidad. Digamos que si es una distribución de probabilidad normal, que es como la montañita, uno tiene solamente una cierta cantidad de datos, pero uno sabe que todos los datos que vaya a obtener van a caer dentro de esa distribución. Entonces, lo que hace la ley de los grandes números es generar datos de forma aleatoria que cumplan con ese parámetro de distribución. Y está pues ampliamente probado a través de las matemáticas, que nos permite, al simular ese tipo de números, comparar tratamientos. La tercera parte de este artículo, después del in vitro seguido del in vivo, pasamos ya a un modelo de simulación matemática que nos permitía generar datos sintéticos a partir de estos modelos de distribución y comparar entre esos tratamientos si las diferencias de ganancia de peso de los datos reales eran estadísticamente significativas y nos permitían predecir lo que iba a ocurrir en el campo. Predecir el futuro, claro. Entonces a cada una de esas fincas se le hizo la simulación que acabamos de mencionar, y ellos muestran a través de un histograma y unas cajas cajas y bigotes, muestran los resultados, donde las predicciones alcanzaron lo que finalmente se requiere en la ganadería, que es llegar al peso ideal lo antes posible, dejando ese rango de tiempo por fuera de lo que normalmente ocurre, como un tiempo que se puede aprovechar en otros animales dentro de la finca. En todos los casos, pues fue significativamente, digamos que estadísticamente significativo los resultados, y se habla más o menos de un recorte hasta de 4 o 5 meses en el proceso completo de ceba, partiendo del peso inicial, claramente, ¿cierto? O sea, de los 180 a 200 kilos promedio de los animales. Hay que decir también que posterior pues a este trabajo en vivo y a este modelo de simulación, está el artículo que lo pueden buscar en nuestro sitio web, en la página de investigaciones. Ahí pueden buscarlo. Además, también se referencia la revista científica en la cual fue publicado. Y lo que quiero mencionar es que este trabajo nos dio pie para lanzar la línea de sales mineralizadas con microorganismos eficientes
con un aliado comercial y hemos tenido unos resultados de campo muy satisfactorios ya desde el punto de vista comercial. ¿Cuántos llevamos traccionando con ese producto en mercado? Más o menos, los últimos datos que tenemos, estamos por encima de los 2 millones de animales que han estado en contacto con un probiótico de Vialtec. Como mencionabas, fue una empresa que se decidió en tomar este primer paso de decir no más antibióticos. Los llevan ya reemplazado y finalmente, como mencionan, los resultados hoy en día han sido superiores y finalmente vienen captando bastante mercado en esta área. Sí, es una alianza muy importante, pues porque es un soporte científico fuerte. Podemos decir que se producen sales mineralizadas libres de monensina sódica en Colombia, que impactamos más de 2 millones de cabezas de ganado al año, creciendo de forma sostenible, de forma balanceada. Y bueno, para nosotros esto es lo que llamamos transformar la nutrición animal, porque rompemos paradigmas, lo soportamos en ciencia, tenemos un equipo capacitado, especializado, y ese es nuestro día a día, lograr romper esos paradigmas y demostrar que la producción de proteína animal es sostenible en el tiempo si entendemos y somos capaces de reconfigurar ese rumbo. También quería mencionarles que dentro de este trabajo, aunque nos enfocamos mucho en parámetros zootécnicos y en cómo esos microorganismos nos muestran un resultado como un animal que crece más o una fibra que se degrada con una mayor porcentaje, hay un podcast en el cual ya nos metemos microbiológicamente a analizar qué ocurre al interior del rumen y evaluamos, por ejemplo, las rutas metabólicas de esa microbiota, qué tipo de enzimas se producen y cómo esas enzimas nos explican, por ejemplo, la mayor degradación de esas pasturas. No tanto la degradación, también encontramos, puede modificar ácidos grasos volátiles y ya se tiene cuantificado, eso viene más adelante, eso está todavía próximo a salir muy caliente, es la cantidad de enzimas que se producen cuando este probiótico entra a modular ese ambiente, entra a estimularlo, a recuperarlo, ¿cierto? Que hace que produzca mayor cantidad de enzimas, lo que en el tema de ganadería y en el tema de carne, pues finalmente la ruta como tal que va a escoger frente a lo que se está alimentando, en el caso de la ganadería, pues más concentrado, leche más concentrado que la de carne, pues finalmente tendremos mejores respuestas en los animales. Listo, entonces ahí cerrando esa idea rápidamente es los probióticos Forcell, ya hablando desde un punto de vista microbiológico, reconfiguran el rumen. Ese rumen reconfigurado es capaz de producir más enzimas con actividad celulolítica que son capaces de o explican la degradación de fibra que vimos en los simuladores y una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos volátiles, principalmente propiónico, butírico y acético, y están relacionados con esas ganancias de carne que hemos evidenciado en campo. Bueno, creo que eso es todo. Sí, por ahora. Digamos que podemos dejar la puerta abierta pensando en qué viene más adelante, ¿cierto? Yo creo que hoy en día lo que se tiene es buscando ser eficientes en el rumen bajo las condiciones de alimento que tenemos hoy. Pero podemos pensar a futuro en poder sustituir ciertas materias primas que se utilizan hoy por dietas un poco más fibrosas sin afectar la producción o la eficiencia a nivel ruminal y sin afectar el tema zootécnico a nivel de campo. Esto es una de las preguntas que nos venimos haciendo y estamos abiertos a poder sentarnos a conversar sobre este tema porque sabemos que se puede lograr. Claro, ese es otro de las declaraciones fuertes que tenemos en Vialtec y es lograr que alimentos menos digestibles porque tienen mayor contenido de fibra produzcan la misma cantidad de carne o de leche que lo produce un alimento más digestible. ¿Desde dónde se entiende esto? Desde una reconfiguración intestinal capaz de extraer más energía a partir de esas fibras. Bueno, eso creo que es todo por el día de hoy. Hoy nos metimos en profundo, pues como llaman, un deep dive dentro de este artículo. Espero que les guste, espero que lo disfruten. Denos sus comentarios, campanita arriba y